A continuación, presentaremos el proyecto de laboratorio de instrumentación electrónica. El grupo de trabajo está conformado por Fabián Alexis Velandia, Juan Pablo Suárez, Oscar Orejúa, Marisol Rico y Manuel José Narváez Guerra. Estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Docente encargado del proyecto, Dr. John William Vázquez. El trabajo consiste en diseñar dos transmisores 420 mA. El primero para una RTE con un sistema el cual por medio de un interruptor se seleccione un voltaje de entrada especificando 4 mA como menos 200 grados Celsius y 20 mA como 600 grados Celsius. El segundo para una termocupla tipo K especificando 4 mA como menos 200 grados Celsius y 20 mA como 1000 grados Celsius. Para el uso de la RTD fue necesario utilizar un generador de 420 miliamperios, del cual fue necesario determinar R3 y R2 mediante los parámetros conocidos. En este caso teníamos la voltaje de entrada VCC de 24 voltios de esta fuente y una resistencia arbitraria que nosotros colocamos en 250 ohms. Para determinar dichas resistencias R3 y R2 fue necesario conocer los rangos de resistencia y temperatura de la misma RTD. Estos dados por la tabla dada por el docente. En el caso de la RTD, su valor mínimo es de menos 200 grados Celsius a 18.5201 ohms y 850 grados Celsius a 390.48 ohms. La RTD, que le colocamos acá simulada como un potenciómetro, varía entre 18.5201 y a 390.48 ohms, donde su mínima temperatura, donde su mínima resistencia otorga su mínima temperatura. En este caso otorgaríamos los 4 miliamperios y en su máxima resistencia obtendríamos los 20 miliamperios. Para utilizar este sistema fue necesario utilizar un sistema de ecuaciones 2x2 para así determinar exactamente en su salida los 4 y los 20 miliamperios. En este caso se tomaron de entrada el voltaje inicial con el voltaje de entrada por el divisor de voltaje, este divisor de voltaje anteriormente dicho, y se determinaron estas ecuaciones. En su salida se determinó por la ecuación de corriente y las leyes de Kirchhoff para poder determinar la corriente en términos de entrada. El sistema de ecuaciones 2x2 que nos quedó para desarrollar fue este sistema de ecuaciones, el cual nos otorgó como resultado la resistencia 2 de 961.006 ohms y la R3 de 97.1095 ohms, en lo cual, al variar nuestro potenciómetro, en este caso simulado por su RTD, nos debe otorgar en su entrada, en su mínima resistencia, los 4 miliamperios y en su máxima resistencia, 20 miliamperios. Después de hallar los cálculos teóricos, realizamos el montaje en Proteus y después de ejecutarlo obtenemos el respectivo resultado esperado. Como vemos, en la parte derecha tenemos un voltímetro y esos voltios que tenemos son la referencia que vamos a usar para después ingresarlo en una configuración restadora que posteriormente va a una configuración inversora y esta va a la entrada analógica del Arduino, donde por medio de software vamos a configurar lo que sería la pantalla que podemos ver en la parte derecha, donde vamos a estar observando la temperatura de 600 grados a menos 200, como vemos ahora mismo.
Para la parte del código se incluyó la librería de LCD. Se definieron sus respectivos pines y su respectiva entrada analógica. Se crearon sus variables para el valor del sensor, la temperatura. Se inicializa todo en el voice setup y luego lo que se hace es se lee el valor análogo y se normaliza. Esto ya que como es una entrada analógica va a estar en el valor de 1023 y se tiene que multiplicar por 5 porque ese va a ser el valor máximo que va a tener la entrada. Luego para esto, mediante unos cálculos, obtuvimos que si el sensor está menor que 1.25 se va a aplicar la temperatura entre menos 200 y 0 grados. Si el sensor es igual a 1.25 la temperatura va a ser igual a 0 grados, y si el sensor es de mayor a 1.25 voltios de entrada analógicamente, la temperatura va a estar entre 0 y 600. Esto finalmente imprimimos en el monitor serial y lo mostramos en el LCD. En esta parte se desea diseñar un generador 420 mA utilizando una termocupla tipo K. El objetivo es que a menos 200 grados la salida sea de 4 mA y cuando la termocupla mida 1000 grados la salida sea de 20 mA. Entonces empezamos a aumentar la temperatura. Vemos que al aumentar empieza a aumentar la salida. Podemos ver también que se implementó un controlador para mostrar en un display mostrar el valor de la temperatura. Para este caso vemos que a menos 59 grados está mostrando menos 61 grados en el display. Esto ocurre porque hay un error. Este error proviene de una linealización que se hizo en Excel. Más adelante mostraré cómo se realizó esta linealización. Seguimos aumentando la temperatura. Pues la intención es llegar a 1000 grados para comprobar que la salida es aproximadamente 20 mA. Bueno, acá vamos en 150 grados y 168 grados. En el display se está mostrando 160. Y la salida sigue aumentando en el rango de 4 a 20 mA, que es lo que deseamos. Seguimos aumentando, vamos en 360 y 370, 390. Voy a pausar un momento. Ya vamos llegando a 1000, vamos en 900 grados y vemos que la salida es 19 mA, está en el rango que queremos. Vamos llegando. Listo, finalmente llegamos a 1000 grados y vemos que la salida es 19.9, aproximadamente 20 mA. Y en el display estamos mostrando 1001 grados, por lo que les había comentado de la linealización. Bueno, les voy a mostrar la linealización. En este caso, el Arduino está recibiendo una entrada. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a los valores obtenidos de la entrada, encontrar una ecuación de tal manera que me encuentre el valor de temperatura. Para encontrar la ecuación de temperatura, lo que se hizo fue colocar los valores de temperatura de menos 200 hasta 1000, separadas cada 10 muestras, y colocar el valor de salida obtenido, como se muestra acá. Entonces se hizo una inserción de gráficas
esta gráfica de dispersión y se encontró esta salida que vemos acá. Como podemos ver, al comienzo la gráfica tiene esta curvita, por lo tanto, por eso es que veíamos que a menos 200 grados en el display se mostraba menos 150 más o menos. Y vemos que acá se vuelve más precisa a medida que aumenta. Bueno, con esta ecuación que vemos acá, procedimos a realizar la programación en Arduino. Para la implementación en Arduino, utilizamos la librería Liquid Crystal. Seleccionamos los pines que se utilizaron en el montaje. Como podemos ver, fueron los pines del 2 al 7. Los colocamos en esta parte. En el Voice Setup imprimimos la palabra resultados. Pasamos a la siguiente línea del display utilizando la función setCursor. Para el Void Loop, leemos la entrada del pin analógico A1 del Arduino, que podemos ver en el montaje también. La salida está acá y entra al pin A1. Entonces, con esa lectura la usamos en la ecuación encontrada en el cel y encontramos el valor de temperatura, que en este caso sería nuestra Y. Imprimimos la palabra temp y finalmente imprimimos la temperatura encontrada. Este sería todo el código. Y podemos concluir que se cumple el objetivo, que es a una entrada de menos 200 grados obtener una salida de 4 mA y a una entrada de 1000 grados obtener aproximadamente una salida de 20 mA.